economía está creciendo, supongamos, al 5 o 6% anual, y la inflación del país está controlada y es del 3-4% anual también, no hay problema, esto está controlado. ¿Se entiende? El problema no es el aumento de los precios, sino el aumento relativo de los precios respecto del crecimiento económico. O sea, si la Argentina está creciendo al 3, 4, 5% anual, pero los precios crecen al 50%, ahí sí tenemos un problema. ¿Ok? El problema es relativo, no es absoluto. No es que hay un problema con que aumenten los precios. El problema es que los precios aumentan 10 veces más de lo que aumenta el producto. ¿Estamos? Este año, la verdad que no estoy siguiendo mucho los índices inflacionarios, Andrea, te soy sincero, pero este año, con el problema de la pandemia, claramente están cayendo los índices inflacionarios, ¿sí? Entonces, se está hablando, esto lo vas a poder ver, Andrea, en el presupuesto que se está discutiendo. Dale mucha bolilla al presupuesto, Andrea, porque en las condiciones del presupuesto que se está discutiendo, que ya lo elevó el Ministerio de Economía, están los indicadores, ¿sí?, para el año 2021, ¿sí?, que en realidad al día de hoy ya es más importante pensar en el 2021 que en el 2020. Están las metas de inflación y están las metas de crecimiento, ¿sí? Lo mismo vas a poder ver en el presupuesto que se mandó al Congreso, pero que lamentablemente no se aprobó. Ustedes saben que este año estamos trabajando sin presupuesto aprobado, ¿no? Que se mandó el año pasado, ¿sí? Entonces, la realidad nos indica que respecto del presupuesto que se mandó el año pasado, obviamente nuestro país creció mucho menos de lo que estaba presupuestado y la inflación termina siendo más alta de la que estaba presupuestada. Pero con la pandemia, repito, con la pandemia, la inflación termina cayendo, efectivamente. Pero termina cayendo mucho más el producto también, Andrea. Con lo cual, la verdad es que tampoco eso es un logro, ¿no? Porque cae mucho más el producto de lo que está cayendo el nivel de inflación. Eso tampoco es bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es la receta? La receta es, para esta teoría inflacionaria, la receta es bajar el gasto público. Fíjense que la receta es parecida a la teoría anterior. ¿Ven que la receta es parecida? Parecida porque hay que bajar el gasto público, o sea, hay que enfriar la economía, ¿sí? Pero no es tan igual a la anterior, ¿sí? No es tan igual, sino que lo que indica es que hay que primero tratar de subir la tasa de interés, ¿sí?, más que nada, y después, fíjense, el último recurso es tratar de mantener a raya la cantidad de dinero. Acá está mostrando claramente, con este nivel, ¿sí?, de prioridades, está mostrando que esta teoría no es una teoría monetaria, sino que es una teoría basada en el mercado. ¿Se ve? A diferencia de la teoría anterior, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa con la teoría del tirón de demanda? ¿Cuál es la crítica a la teoría del tirón de demanda? Ahora vamos a las críticas. La crítica heterodoxa que se le hace a esta teoría, porque esta teoría es ortodoxa, ¿se acuerdan? Esta teoría de la tirón de demanda. La crítica heterodoxa son que hay ciertas condiciones para que se cumpla esto. ¿Qué significa esto? No siempre un tirón de demanda o un recalentamiento de demanda implica incremento de precios. O sea, no es cierto esto. No es cierto que cada vez que aumenta la demanda hay incremento de precios. Esa es la crítica, ¿sí? Para que esto exista, tiene que estar la economía produciendo cerca del pleno empleo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta es la condición para que la oferta no acompañe. ¿Se acuerdan que yo les puse como condición para que aumenten precios que la oferta no se mueve? O sea, la curva de oferta se mantiene igual, no crece. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el gráfico. ¿Esto qué significa? Si la curva de oferta no se puede mover es porque la economía está produciendo a pleno empleo. Si no es así, si la economía tiene capacidad ociosa, significa que la oferta se puede mover. ¿Me siguen?
Entonces, si hay capacidad ociosa, y normalmente hay capacidad ociosa, normalmente la economía muestra una capacidad ociosa de entre el 75 y el 85% del total de recursos disponibles. Entonces, la realidad es que siempre hay un margen para que la oferta crezca. Entonces, si la oferta crece, los precios no aumentan. Piensen en el gráfico anterior, vuelvan al gráfico anterior y piensen qué pasaría en ese gráfico si yo, como consecuencia del aumento en la demanda, aumento la oferta y muevo la curva de oferta a la derecha y hacia abajo. ¿Qué sucede en ese caso? Los precios caen. O sea, los precios primero suben, pero después caen. Entonces, hasta incluso pueden volver al nivel de precios original y no haber inflación. ¿Se entiende? Entonces, todo depende de si la oferta se puede mover o no. ¿Se interpretó esto que dije? Ok, bien. Entonces, el pedido de enfriar la economía, ¿sí? No dejando que la economía crezca, haciendo ajustes fiscales, o subiendo la tasa de interés, o contrayendo la cantidad de dinero, fracasan a veces en el objetivo de bajar la inflación porque no es la receta necesaria en todos los casos. ¿Sí? Entonces hay que ver si efectivamente estamos en empleo o no estamos en empleo para aplicar esta política. ¿Sí? Los bancos centrales pueden regular, ¿sí?, los excesos de demanda temporales en el tiempo vendiendo bonos. Ese es el tipo de política monetaria contractiva que se podría aplicar. ¿Sí? A ver, nunca hay pleno empleo. Andrea pregunta, una pregunta típica keynesiana la que hace Andrea. Nunca hay pleno empleo, decía Keynes. Efectivamente es así, es verdad eso, nunca hay pleno empleo, ¿sí? Porque hay lo que se llamaba desempleo involuntario, ¿se acuerdan que explicaba Keynes? ¿Sí? Pero, la economía, cuando uno habla en este contexto de pleno empleo, en realidad ustedes tienen que pensar en lo siguiente, cuando uno dice pleno empleo. No es el pleno empleo neoclásico del que estamos hablando, es el pleno empleo en términos de alcanzar la tasa natural de desempleo mínima. ¿Se acuerdan del concepto de tasa natural de desempleo keynesiana? O sea, hay un desempleo en la economía que es inevitable. Esa es la tasa natural de desempleo, que tiene que ver con el desempleo involuntario, es inevitable. Que puede estar en el orden, no sé, del 5 o 6% de desempleo. Esa es la tasa natural de desempleo. O sea, de ese nivel de desempleo estamos hablando. Cuando uno llega a un desempleo mínimo, que es el 5 o 6%, esa sería la condición que estoy poniendo acá cuando hablo de pleno empleo. ¿Sí? O sea, ya el desempleo no se puede bajar más. Entonces ahí estamos cerca del pleno empleo. ¿Se entiende cuando uno dice cerca del pleno empleo? Ahora, cuando yo tengo un desempleo del 15%, del 20%, estamos lejos de esa situación. Entonces, nadie me puede venir a decir a mí, con un desempleo del 20% o del 15%, que un recalentamiento de la demanda provoca inflación. Porque el que me dice eso, lo mando a primer grado a que vaya a leer economía básica, digamos, que no hable. ¿Está bien? Eso estoy diciendo. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, periodo 2016-2019, ¿sí? Contraejemplo absoluto. Periodo 2016-2019. En Argentina la inflación, con la caída del nivel de actividad que se produjo, que fue muy importante, aumentó sostenidamente. Ya les dije, llegó a niveles del 60% anual. Entonces, esto es el contraejemplo. ¿Cómo me explican esto? ¿Cómo me explican que cae el nivel de actividad, la demanda cae y la inflación aumenta? Entonces, esta teoría no es sostenible, claramente. ¿Sí? Bien. Vamos a la tercera. Empuje de costos, se llama.
Empuje de costos, la tercera teoría. Esta teoría, tomen nota, esta teoría también es neoclásica. Hasta ahora estamos viendo todas teorías neoclásicas. Es neoclásica. Y también parte del mercado de bienes. O sea que en ese sentido es igual a la anterior. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que la anterior era una teoría de demanda y esta es una teoría de oferta. Esta es la diferencia. Repito, esta tercera teoría de empuje de costos es ortodoxa, igual que las otras dos, parte del mercado de bienes, igual que la teoría de tirón de demanda, parte del mercado de bienes también, no es monetarista esta. Pero la diferencia con la anterior es que esta es una teoría que se basa en la oferta de bienes y servicios, no en la demanda. ¿Se entiende la única diferencia con la anterior? Es que parte de la oferta, no parte del plan. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de costos, uno está hablando del nivel de producción, uno está hablando desde el lado de la oferta cuando habla de costos. O sea, ¿cuáles son los costos del empresario para que el empresario ponga sus precios? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la inflación de costos está relacionada con cambios en la oferta agregada, no en la demanda agregada. ¿Sí? Por ejemplo, como bien dice Andrea, un costo de combustibles, de un insumo básico. Entonces, fíjense, en el mismo gráfico que hicimos en el caso anterior, ¿qué ocurre ahora? La demanda no se mueve, ahora lo que se mueve es la oferta. ¿Y para qué lado se mueve? Fíjense, la oferta se retrotrae ahora, la oferta cae, no aumenta, cae la oferta. O sea, el empresario se restringe, se achica. ¿Por qué? Porque se aumentaron sus costos. Cualquiera de sus costos pudo haber aumentado. Pudo haber habido un aumento en sus insumos, pudo haber habido un aumento en los salarios que paga. ¿Está bien? O pudo haber habido indirectamente un aumento del insumo a través del aumento en el tipo de cambio, si es que el insumo es importado. Bien. Y fíjense con lo que sucede. Si yo la demanda la mantengo y achico la oferta agregada, exactamente lo opuesto al caso anterior. Fíjense. Lo cual tiene sentido esto que estoy mostrando. Acá hay una caída en el nivel de producto y un aumento en los precios. El concepto de esta inflación que yo les decía, cae el producto y aumentan los precios. ¿Se ve? Respecto del punto de equilibrio anterior. ¿Cuál es la receta para esto? Bueno, flexibilicemos el mercado de trabajo. O sea, si el problema es salarial, si el problema es crecimiento de los salarios, flexibilicemos el mercado de trabajo. Esta es una primera receta. Clara receta ortodoxa. ¿Sí? ¿Les suena esta palabra? Flexibilicemos el mercado del trabajo. Clara receta ortodoxa del Fondo Monetario. ¿Sí? ¿Ok? Debilitemos a las instituciones laborales, llámese sindicatos. ¿Sí? O si el problema es otro, si el problema es aumento de costos energéticos, cambiemos el tipo de energía. ¿Sí? Si lo que está aumentando es el petróleo o el combustible, pasémonos a otra energía, eléctrica, ¿sí? Eólica. O sea, tratemos de solucionar el problema de base. Y ahora está así, finalmente, a la última interpretación. Tema teoría ortodoxa. Vamos a sacar todo eso. Este periodo tiene varias vertientes. ¿Sí? Por suerte, los heterodoxos tampoco estamos todos en el mismo tiempo.
un análisis comparativo, un comentario comparativo cuando hablaba de la ortodoxia. Los heterodoxos, por suerte, porque si fuesen todos iguales sería aburrido. Por suerte, los heterodoxos no estamos todos en el mismo equipo, tampoco. Jugamos unos contra otros. Entonces, el primer equipo heterodoxo es el del estructuralismo latinoamericano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la teoría estructuralista latinoamericana? Dice, la inflación se produce porque hay una rigidez en algún precio de la economía. O sea, hay un sector de la economía que tiene rigideces. También se llaman cuellos de botella. O sea, hay un cuello de botella en algún sector de la economía que produce, ¿sí? Ese cuello de botella o esa rigidez produce que al no poder ajustar las cantidades ofrecidas de ese bien, se produjo un ajuste en los precios. Repito el concepto. Hay algún sector en la economía o algún bien específico que tiene rigideces o cuello de botella en términos de las cantidades ofrecidas y demandadas. Y entonces, al no poder ajustarse, me acuerdo un segundo que voy con un vaso de agua y ahora vuelvo. Bueno, ya estoy de vuelta. Decía, como se produce una rigidez en un sector de la economía o en un bien en particular, esa rigidez se traslada a precios. ¿Sí? Entonces, todo cambio en alguno de estos precios relativos, ¿sí? Se termina propagando a todos los precios de la economía. Por ejemplo, ¿qué precios o qué ejemplos tenemos de rigideces de precios? Los alimentos, típico problema de países como el nuestro. Encima se especializan en exportar bienes alimentarios, justamente. Entonces, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con los alimentos? Los alimentos se denominan commodities, sobre todo, pero vamos a poner el ejemplo típico de la soja, ¿sí? Que es lo que mayormente exporta Argentina, ¿sí? La soja se denomina un commodity, el trigo, el maíz también. ¿Qué son los commodities? Son los bienes que tienen precio internacional en dólares. ¿Y qué significa esto? Que son bienes comunes, ¿sí? Que se necesitan en todo el mundo y que independientemente de quién los produzca, tienen el mismo precio. O sea, no es que la soja de Brasil sale más cara que la soja de Argentina o la soja de Estados Unidos. Cuando China compra soja, se la compra al país que se la compre, se la compra al mismo precio. Y el precio de la soja es único, es internacional, cotiza en los mercados de todo el mundo. ¿Qué pasa cuando un bien tiene un precio internacional, como la soja o el commodity? Cuando el precio internacional aumenta de ese bien, repito, cuando el precio de ese bien internacionalmente aumenta, lamentablemente ese traslado de precios internacionales más altos se traduce en aumento de precios locales de ese mismo bien. ¿Sí? Entonces, con la soja no habría problema. ¿Por qué no habría problema, digo, con la soja? Porque por suerte los argentinos no comemos soja. Los argentinos sí, pero los argentinos no. ¿Sí? Por ahora, en algún
momento capaz que vamos a tener que llegar a comer soja, ¿sí? Pero por ahora no comemos soja. Nosotros básicamente comemos trigo y maíz, ¿sí? Entonces, si la soja aumenta el doble, ¿sí? No hay problema, el problema en tal caso lo tienen los chinos, ¿sí? Pero si el problema es el aumento importante del precio internacional del trigo o del maíz, ahí sí tenemos un problema, porque automáticamente el aumento internacional del trigo se traslada a nivel local al aumento del pan y de la harina, ¿sí? Que son los derivados del trigo. Entonces, si el trigo aumenta el doble, en términos internacionales, el pan va a aumentar el doble, claramente. Y el pan y la harina es el sustento básico de la canasta argentina de consumo de bienes alimentarios, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Automáticamente, como aumenta la canasta de consumo de bienes alimentarios de la Argentina, todos los argentinos necesitamos aumentar nuestro salario para comprar ahora harinas y panes más caros. Entonces, trabajemos en donde trabajamos, el salario de todo el país aumenta porque necesita comprar bienes que ahora son más caros. Y por lo tanto, por ósmosis, el precio del resto se entiende que la inflación no es un fenómeno unívoco, es un fenómeno combinado de muchos motivos, porque unos repercuten en otros. Entonces, la Argentina y normalmente las inflaciones latinoamericanas son inflaciones multicausales, una mezcla, porque de repente arranca siendo una explicación heterodoxa, como la que yo acabo de mencionar, típica del estructuralismo, y después esto repercute en una inflación de costos. ¿Por qué? Porque si los asalariados piden aumento de salario, porque aumentó el precio del pan y de la harina, y los empresarios le dan ese aumento de salarios, automáticamente van a aumentar sus precios para obtener el mismo nivel de ganancia que tenía antes, y esto va a ser una inflación de costos, que es la que explicamos antes. ¿Se entiende? Entonces, las inflaciones lamentablemente se espiralizan y terminan siendo multicausales. Por eso se necesitan muchas recetas, no únicas recetas. Una única receta no sirve, ¿sí? Otro ejemplo, el tipo de cambio. Claramente es lo que está sucediendo hoy día en Argentina. Hoy en Argentina, la principal fuente de explicación de la inflación no es el precio de los alimentos, porque no está muy alto el precio de los alimentos internacionales hoy, ¿sí? Es el tipo de cambio, es que no tenemos suficiente cantidad de divisas, ¿sí? Es una inflación cambiaria. ¿Y por qué aumenta el tipo de cambio? Porque faltan dólares. Esto es un mercado como cualquier otro, ya lo hemos visto. Entonces, cuando faltan dólares y faltan oferta de dólares, ¿sí? Se avienta el mercado de dinero, de tipo de cambio, y hay una apreciación del tipo de cambio real ante la ausencia de oferta monetaria de esta divisa, ¿sí? Y el otro precio rígido es el salario, ¿sí? El salario de por sí, el mercado salarial es rígido. Si ustedes vieron el mercado salarial, vieron que es rígido normalmente, ¿sí? Entonces, se producen lo que se denominan mecanismos de... ¿Qué significa un mecanismo de que los salarios se terminan ajustando automáticamente al aumento de nivel de precios? Entonces ahí lo que se denomina una espiral inflacionaria. Espiral inflacionaria es esto que yo estoy diciendo. Aumenta el salario, aumenta el precio. Como aumenta el precio, aumenta el salario de nuevo. Y como volvió a aumentar el salario, vuelve a aumentar el precio de nuevo de los bienes. Y entonces uno termina siendo la causa y a su vez la consecuencia del otro. Eso se denomina espiral inflacionaria. Salario-precio vía indexación. ¿Sí? Sigamos. ¿Cuáles son las recetas entonces? Esto último que explicaba es lo que se denomina espiral inflacionaria, ¿sí? O también se llama, dame un segundito con el Paloma porque lo voy a ver acá en esta próxima filmina. También se llama inflación inercial, ¿sí?
Vamos a las recetas, ¿sí? En función de cuál es el cuello de botella, la receta. Si el problema es inflación de alimentos, primer cuello de botella, ¿cómo lo soluciono? Fíjense que acá es más complicado la receta en el caso heterodoxo, porque como son varios motivos, para cada motivo tengo una receta distinta. Si el motivo es inflación de alimentos, tengo que solucionarlo a través de política de retenciones. ¿Se acuerdan lo que hizo el último gobierno de Cristina Fernández, aumentando las retenciones a las exportaciones, que produjo una crisis con el cambio, con el campo? Bueno, el famoso parate del campo. Bueno, esto fue el problema consecuencia de esta receta antiinflacionaria. ¿Qué estaba sucediendo en el gobierno último de Cristina? La inflación era cada vez más alta. Entonces, la receta para controlar la inflación fue aumentar las retenciones, para tratar de que los precios de los alimentos no siguieran subiendo. Lo que no se tuvo en cuenta y no se percibió y no se pudo solucionar, pero eso fue un problema político, no económico, fue el paro del campo. O sea, no se supo manejar políticamente, ¿sí?, la respuesta del campo, claramente. Un campo que claramente no le interesa. Al campo exportador no le interesa, ¿sí?, el aumento de la harina y del pan, porque ellos tienen ingresos en dólares, no en pesos. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay un problema de generosidad en nuestro país y cada uno piensa en su propio bolsillo, ¿sí?, y el que exporta y tiene un ingreso en dólares no le importa, el que tiene un sueldo en pesos, se producen estas situaciones. Pero el gobierno tiene que saber cómo tratar de pulsear para que esto no se produzca, ¿sí? O sea, que el fracaso termina siendo un fracaso de todos, ¿se entiende? Entonces, la receta es esta: retenciones a las exportaciones, ¿sí? Sostener un tipo de cambio, que no aumente demasiado el tipo de cambio, y controles de precios. ¿Se acuerdan que también arrancó los controles de precios con el último gobierno de Cristina, cuando estaba Kicillof como ministro de Economía? Bueno, esas fueron las recetas. ¿Qué pasa si el problema es aumento de tipo de cambio directamente? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y lo que también pasó en el último gobierno de Cristina y en el gobierno de Macri. La Argentina lamentablemente sufrió en los últimos 5 años 3 o 4 devaluaciones. La primera devaluación hizo Kicillof en el último gobierno de Cristina. Después hubo dos devaluaciones importantes en el gobierno de Macri. Y después hubo una última devaluación en el gobierno actual, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay devaluaciones, inflaciones cambiarias? Y hay que tratar de administrar el tipo de cambio, ¿sí? Hay que tratar de que esta devaluación no se sostenga, tratar de bajar el tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que está intentando hacer en estos días el gobierno? Fíjense cómo se logró bajar el tipo de cambio, que estaba ya llegando a los 200 y hoy está de nuevo en 160, el dólar blue. En realidad no es ese el principal dólar que hay que ver, sino el dólar MEP es el que hay que ver, que es el que tiene mayor mercado. El dólar blue lo manejan tres gatos locos, ¿ok? Pero bueno, nada, eso es control cambiario, ¿ok? Tratar de manejar la política cambiaria. Básicamente, ¿qué política se utiliza para bajar el tipo de cambio? Ofrecer bonos en dólares para que la gente, en vez de ir a cambiar pesos por dólares, con los pesos compre bonos. O sea, que haga un uso del peso distinto que ir directamente al dólar. ¿Ok? Bien. Y la última, si el problema es de salarios directamente, de espiral inflacionaria, ¿sí? Y ahí, ahora explico lo que preguntaba Paloma. La espiral inflacionaria es cuando aumentan los salarios y después aumentan los precios de los empresarios para volver a su nivel de ganancia, y eso hace que al aumentar los precios los sindicatos vuelvan a pedir aumento del salario porque los precios aumentaron, y cuando aumenta de nuevo el salario vuelven a aumentar los precios, y así sucesivamente. Eso se llama espiral o inflación inercial. Bueno, ¿cuál es la receta para eso? Coordinación y expectativas. O sea, hay que coordinar
a los distintos sectores económicos de la economía. Lo que llama Alberto Fernández un consenso social. Y salió el otro día Cristina en su famosa carta a pedir consenso y unidad nacional. ¿Qué significa en la práctica eso que se pide? Unidad nacional, consenso social. Bueno, se pide eso, digamos, si estamos en una situación de urgencia económica, tenemos que terminar con la grieta, tenemos que unirnos todos y tenemos que salir todos juntos de este problema. No va a salir bien. Si nos seguimos peleando entre todos y no hay consensos, no se va a salir. O sea, esto en realidad lo que está diciendo es, se necesita una solución política, después se va a repercutir en lo económico, pero la solución no está en lo económico, ¿sí? No sé si hablar de confianza, no sé si decir que se confíe, sino que se trabaje en conjunto, que no trabajemos unos contra otros. Porque si seguimos en esta política de unos contra otros, no va a ganar nadie. La realidad es eso, ¿sí? Bueno, sigamos. Esta primera entra un poco más de lleno en lo que estaba preguntando Paloma, ¿sí? La puja distributiva, la última de las causas de esta inflación heterodoxa, la puja distributiva. ¿Cuál es la puja? Salarios versus ganancias, en definitiva. ¿Por qué aumenta el precio del empresario? Porque quiere recomponer su margen de ganancias, ¿sí? Esa es la explicación del aumento de precios. Entonces, en definitiva, fíjense que termina viendo una puja al estilo clásico. ¿Se acuerdan cuando estudiaban Smith, Ricardo y Marx? Volvemos a lo mismo. Fíjense cómo se vuelve a los orígenes, ¿no?, de la economía. Vuelve a estar la puja distributiva de siempre. La puja distributiva es salarios versus ganancias. O sea, el sector propietario y el sector no propietario de la economía, ¿sí? Termina siendo la puja en función del porcentaje de plusvalía en términos marxistas, en definitiva. No cambió demasiado la explicación. Entonces, es lucha de clases por la distribución del ingreso, chicas, en definitiva. Estamos hablando de eso. Lucha de clases por la distribución del ingreso. O sea, ¿quién se queda o quién le roba un pedazo de torta al otro sector? Porque esto es un juego de suma cero. Si yo me quedo con un porcentaje más alto porque le quité un porcentaje al otro. Esto es así, ¿sí? Normalmente hay dos tradiciones respecto de esto. Está la tradición anglosajona, heterodoxa, porque hay varias heterodoxias. Está la heterodoxia anglosajona y está la heterodoxia latinoamericana. En la heterodoxia anglosajona, el sector salarial sindical es muy fuerte. Con lo cual, hay una política de lucha fuerte, ¿sí? Piensen en Francia, por ejemplo, ¿sí? Piensen en Inglaterra, ¿sí? Pero piensen más que nada en Francia, un país desarrollado, pero con un consenso muy fuerte de la población sobre la lucha salarial y la lucha sindical. Entonces, es muy común esto de la puja distributiva permanente y constante entre las empresas y los sindicatos. Porque permanentemente los sindicatos y el trabajador aspira a mejoras laborales, ¿sí? Y no les alcanza lo que les ofrecen los empresarios. En cambio, en Latinoamérica esto está más sojuzgado, está más tapado, ¿sí? En Latinoamérica, en general, la puja distributiva no suele ser un factor desencadenante de la inflación, del aumento de precios. No suele ser un factor importante, ¿sí? Normalmente en Latinoamérica la puja distributiva, esta espiral entre salario y ganancia, no es una causa inicial de la inflación, sí es un factor de propagación de la inflación. ¿Qué significa esto? Que se desata una inflación, pero por otro motivo, exógeno, no este que estoy diciendo. Pero una vez que se desató la inflación,
la puja distributiva hace que se incremente la inflación. ¿Se entiende? O sea, empieza a haber inflación, por ejemplo, por tirón de demanda. Y eso genera que los precios empiecen a aumentar. ¿Por qué mientras empiezan a aumentar los precios? Porque hay tirón de demanda. Pero después, a través de la puja distributiva, los precios siguen aumentando cada vez más. Entonces, esta explicación heterodoxa profundiza la inflación. ¿Se entiende? No la inicia, no la genera, pero sí la profundiza. ¿Se entendió la diferencia entre la causa originaria de la inflación y la causa que la profundiza? Que sería esta puja distributiva. ¿Sí? Y la receta, como decíamos antes, es controles de precios y salarios y coordinación entre los sectores que están manteniendo esta puja. ¿Ok? Crítica heterodoxa a las teorías de la puja distributiva. No se piensen que no vamos a encontrar críticas ahora porque es heterodoxo, siempre hay críticas. ¿Ok? Críticas, ¿sí?, a la teoría de la puja distributiva. Para que la suba de salarios sea inflacionaria, deberían esos salarios poder redistribuirse y trasladarse a precios, porque no necesariamente y no siempre es así. ¿Sí? O sea, si hay un sector de la economía cuyos empresarios están teniendo una tasa de ganancia muy importante, muy alta, un aumento de salarios no siempre va a ser trasladado a precios. ¿Ok? Esto no es tampoco matemática, 2 más 2, 4. ¿Ok? Esto depende de cada sector. Analizar si el sector es monopólico, oligopólico o es de competencia perfecta, porque como bien decían hace un rato, no es lo mismo analizar un sector oligopólico con tasas de ganancia muy altas que un sector de competencia perfecta donde las tasas de ganancia son más bajas. Entonces, si le aumentan los salarios a un sector de competencia perfecta, seguramente va a haber un traslado de precios automático, y esto no necesariamente es así en un sector oligopólico. ¿Sí? El otro argumento son las restricciones en la oferta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No siempre le va a convenir al empresario aumentar su precio. Porque a veces el empresario aumenta el precio, pero la cantidad de gente que le compra el producto cae más que lo que aumentó el precio y termina teniendo menos ingresos totales. Y queriendo ganar más, termina teniendo menos ingresos. Y entonces se complica más la situación. O sea, no siempre los empresarios tienen la libertad de poder trasladar aumento de costos a los precios. Depende con qué demanda se encuentren. Si la demanda es elástica, es flexible, no siempre tienen esta posibilidad. ¿Ok? Y los elementos que aceleran la puja distributiva son estos que estamos marcando acá. Incrementos de precios internacionales de alimentos que integran la canasta salarial, lo que hablábamos recién del trigo, ¿sí?, y del maíz, y aceleran las demandas salariales. Ciertas ramas de la producción que tienen insumos, ¿sí?, que son necesarios en general a toda la economía, por ejemplo el hierro, el acero, el aluminio, estos productos también son commodities. Ustedes saben que el hierro, el acero y el aluminio son commodities, ¿sí? Y tienen poca incidencia salarial, ¿sí? En Argentina estos tienen poca incidencia salarial a diferencia de los alimentos. Y lo último que estamos marcando acá, ¿sí?, lo último que estamos marcando acá es que en Argentina, a diferencia de Latinoamérica, tenemos, ¿sí?, una cuestión de conflicto distributivo persistente, no resuelto. O sea, en eso somos iguales a los anglosajones. O sea, vivimos en Argentina, pero nos creemos europeos. ¿Sí? Ojo que es un tema bastante interesante, es un tema derivante. Porque los argentinos vivimos en Argentina, pero no los consideramos latinoamericanos, consideramos del primer mundo. ¿Sí? Y esto es un problema, ¿sí? ¿Ok? Y es un problema grave,
¿sí? Porque tenemos aspiraciones del primer mundo, pero vivimos en el tercer mundo. Y esto es muy grave a veces, ¿sí? Es que los problemas económicos se profundizan. Entonces, en el resto del país de Latinoamérica no hay grandes conflictos distributivos, porque mayormente los sindicatos y el asalariado de alguna manera se considera, como decía, estos parámetros satisfechos con lo que está acá. El argentino nunca está satisfecho, nunca está satisfecho con sus salarios, con sus ingresos, con su situación de vida. Entonces siempre pide más. Entonces, esto es un problema, ¿no? Si uno nunca está conforme. ¿Está bien? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha ahora? Ok, bien. Nada, no agregué nada nuevo. Lo último que dije es, tenemos un problema muy grave nosotros, porque si encima nunca estamos conformes con el ingreso que tenemos, ¿sí? Porque somos inconformistas, entonces este problema de la puja salarial es permanente en Argentina. En otros países no pasa, ¿sí? En otros países de Latinoamérica no pasa. Actualmente, Andrea, el sueldo mínimo en Argentina es bajísimo. Pasó a ser de la mitad para abajo de la región, ojo, no te pongas con esto. ¿Sí? El sueldo en argentino relativo, en dólares, producto de los desastres que se sucedieron en la economía en los últimos 4 o 5 años, hoy es bajísimo. ¿Sí? Y eso hace que uno no sea confortable con todo esto. ¿Correcto? ¿Okay? Ahora, antes de esta caída importantísima en el salario relativo de Argentina, ¿sí? Hablemos del primer gobierno de Cristina, por ejemplo. El mínimo argentino estaba muy por encima de toda Latinoamérica. Tampoco había, ¿sí? Conformismo, Andrea, ojo. Durante el gobierno primero de Cristina o durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí? Tampoco había mucho, bueno, vos sí, pero mucha gente no. Entonces, siempre hay pujas salariales. Porque mucha gente no ve que está ganando relativamente en dólares mucho más que lo que ganan nuestros países latinoamericanos. Entonces, permanentemente había pujas salariales. Ejemplo más de todavía. En los 90, el que tenía trabajo y tenía suerte, cobraba en dólares, 1 a 1. ¿Sí? ¿Ok? Tenían ingresos altísimos los argentinos en los 90. Y así la gente se le iba a bajar más plata. Ideales. O sea, que esto es mal, digo. Sí, lo que yo estoy diciendo es esto de la puja salarial es viviana, no importa el sector económico, es puja salarial versus tasa de ganancia, salario versus ganancia. ¿Ok? Bueno, la última, porque nos está dando tiempo. La última corriente, la última explicación es, tomen nota, heterodoxa, no es estructuralista, es neomarxista. Esta es la última corriente. Remite una corriente más. ¿Sí? Marxista, inflaciones oligopólicos. Bien, mi conexión. ¿Nos escucha? No, esperemos un minuto.
¿Ahora se escucha bien? Ok, seguimos entonces. Decía, última teoría, última teoría neomarxista. No es naturalista. Y ponerle que sean tres, Andrea, en realidad son dos. Es la heterodoxa, estructuralista, y la heterodoxa neomarxista, digamos. Porque la estructuralista explica también la inflación inercial de puja salarial. ¿Ok? Pero son varias. ¿Qué dice la neomarxista? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha bien ahora? Lo dejamos para el examen, entonces. Camina, no voy a que hacer ustedes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Oh, bueno, dame un segundo que cambio de red, voy a mi celular.
You are currently the only person in this conference.